Volvemos con la parte 3. Una vez que ya tenemos el coeficiente a utilizar, bueno, obtengamos el valor del corte basal, ¿cierto? Retomando nuestra expresión principal, Q, está muy chico, ahí. Q sub 0, entonces, corte basal va a ser 5%, y ojo acá, por nuestro coeficiente de importancia 1,2. Y por el peso sísmico, ¿cierto? Entonces, ustedes ven el coeficiente, finalmente, que componen el coeficiente sísmico y el coeficiente de importancia, va a ser 0,06. ¿Ah? P sub S, que eran 412,2 toneladas. $412,12. Entonces, claro, finalmente decimos que el corte basal es del orden del 6% del peso sísmico, ¿cierto? Sale bajo en vista de que tenemos una estructuración sólida, ¿cierto? De hormigón armado, que implica el mayor coeficiente de reducción R, además que estamos en un suelo de buena calidad, B, entonces el esfuerzo sísmico no sería tan alto para nuestro CESFAM de 3 pisos, ¿cierto? Entonces 0,06 por 412. Y se obtiene un corte basal de 24,7 toneladas. Y ahora sí, vamos a la parte 3. Siempre bueno consignar las cantidades, ¿cierto? Es 6% del peso sísmico. O masa sísmica, ¿cierto? Entonces, 3 fuerzas laterales. Finalmente, ¿cierto? Luego de todo este procedimiento, y de nuevo nuestro mono principal. No, muy chico. Por ahí. Bueno, sin olvidar que tenemos el muro, ¿cierto? En la elevación. Y ahora vamos a buscar entonces nuestras fuerzas laterales F1, F2 y F3. En función de los pesos, ¿cierto? Que tenemos que son 142, 142 y 127.
peso 1, 142, peso 2, 142, y peso 3, 127. Ustedes le ponen después los decimales y, por supuesto, nuestras alturas, ¿cierto? La altura del nivel 1, que es 3, la altura del nivel 2, que es 6, y la altura del nivel 3, que es 9, ¿cierto? Entonces vamos a buscar los factores de distribución en altura, ¿cierto? Que son, porque primero consignar que las fuerzas laterales F sub I van a ser iguales a el factor de distribución en altura para el peso, para el piso I por el peso del piso I, y todo esto dividido por la suma de los A sub I, E sub I. Bueno, para no confundir a nadie, vamos a ponerle F sub K, ¿cierto? Porque esto de los subíndices es delicado a veces. Entonces así nadie se confunde. Entonces F sub K va a ser igual a el factor de distribución en altura del piso K, es decir, A sub K, por el peso del nivel K, y dividido la suma de este A sub I y P sub I para cada uno de los pisos, ¿cierto? Desde, qué sé yo, el piso 1 al piso N. En este caso N es igual a 3, ¿cierto? Y multiplicado esto por nuestro corte basal obtenido. Y entonces este A sub K va a ser igual a la raíz de 1 menos Z sub K menos 1, es decir, la altura del piso anterior al piso K, K menos 1, ¿cierto? Y menos la raíz de 1 menos Z sub K dividido por H. Entonces vamos a obtener los A sub K, ¿cierto? Factores de distribución factores de distribución. A sub 1, factor de distribución del piso 1, va a ser 1 menos Z sub K menos 1, es decir, Z sub 0 en este caso, va a ser 0. Y dividido por la altura del edificio, ¿cierto? Recuerden que acá está Z sub 0 es igual a 0. Este es Z sub 1, Z sub 2, y H, que es igual a Z sub 3. Ya, entonces dividido por 9, que es la altura del edificio, H menos la raíz de 1 menos Z sub K, en este caso es 3, Z sub 1, ¿cierto? Y dividido por H, que es 9. Entonces va a quedar que A sub 1 es igual a 1
menos la raíz de 1 menos 1/3, ¿cierto? 0,1835. Luego a sub 2. Raíz de 1 menos z sub k menos 1, que sería z sub 1 en este caso, es decir, 3, la altura del piso anterior, y dividido la altura del edificio, que es 9, menos 1 menos la altura del piso 2, que es 6, ¿cierto? Z sub 2, dividido h. Entonces me va a resultar que a sub 2 es igual 1 menos 1/3, ¿cierto? Menos la raíz de 1 menos 2/3. Y resulta 0,239. 9,1, pongámosle 4. Siempre hay que usar 3 por lo menos. 4 máximo. Y finalmente, el factor de distribución del piso 3 va a ser 1 menos z sub 2 partido por h. 6, ¿cierto? 6 dividido 9. Y menos la altura del piso 3, que es 9, y partido por 9, esta raíz siempre queda 0, ¿cierto? 1 menos 1. Entonces, a sub 3 va a ser igual a la raíz de 1 menos 2/3, ¿cierto? 57,73. Y nos fijamos que el factor de distribución del piso 3 siempre es bastante alto, ¿no? Entonces ahora vamos a finalmente calcular fuerzas laterales por nivel, ¿cierto? Y tenemos que la fuerza en el piso 1 va a ser igual a sub 1, es decir, 0,1835, por P sub 1, es decir, 142 toneladas, dividido por la suma de A sub I, P sub I de los tres pisos, es decir, 0,18, piso 1, ¿cierto? 35 por 142, más piso 2, 0,239 por 142, y más piso 3, 0,577 por el peso del piso 2, que es 127 toneladas. O sea, del piso 3, perdón. A no confundirse. Aquí me quedó un poco corto el pizarrón de nuevo. Vamos a alargarlo por última vez hoy. Sale bastante. Ahí se queda. $142 y $127, esos son los números, ¿cierto? Para equivocarse. 142 y 127, sí. Y por el corte basal, ¿cierto? Porque estamos ponderando a nuestro corte basal para obtener estas fuerzas
corte basal que obtuvimos 24,7 toneladas. Siempre es bueno dibujarlo acá. $24,7 toneladas. Entonces, esto pondera al corte basal y se obtiene que la fuerza sobre el piso 1 es, vamos viendo la calculadorcita, 0,1835 por 142 más 0. Para no calcular entonces, 0,18. Voy a calcular primero el denominador. Dejarlo anotado ahí. 39. 32 más 0,577 por 127 da 133,27 esta cuestión. La sumatoria, ¿cierto?, de la división en altura por y todo esto viene a dividir a 0,18 Entonces 0,18, 35 por 142 dividido 133, ¿cierto? Nos da 0,1955 por 24,7 es igual a 4,83 toneladas. Después, F2 es igual a sub 2, 0,2391 por 142 también, que es el peso del piso 2, y dividido esto 133,27, ¿cierto? Que es la suma, ahí pónganle suma de los A sub I por P sub I, con I igual 1 hasta 3. ¿Cierto? Entonces esto multiplicando a 24,7, nuestro corte basal nos da que la fuerza lateral en el piso 2 es 0,255 por 24,7 toneladas, es decir, 6,3 toneladas. De acá viene lo brutal, ¿cierto? F3, que es 0,5773 por el peso del piso 3, que es 127, y dividido nuevamente por la sumatoria de los A sub I, P sub I, para I igual 1 hasta 3. Y por el corte basal, que es 24,7, nos resulta 0,57 por
127 dividido 133 por 24.7. 13,6 toneladas. Y como siempre decimos, la suma debe ser, evidentemente, el corte basal. Es decir, no está de más consignar que la suma de las fuerzas laterales debe ser igual al corte basal. Es decir, suma de los F sub K es igual a Q sub 0. Por equilibrio, ¿cierto? Entonces, porque básicamente las sumas, las fuerzas laterales son una descomposición en la altura, claro, distribución en la altura, suena a evidente, pero no está de más repetirlo. Desde K igual 1, vamos a llamarle la sumatoria de la F sub I, ¿cierto? Siempre que sumamos vamos a adoptar esa convención. Desde I igual 1, como decimos, hasta N, en este caso N es igual 3. Entonces siempre verifiquen esto al final, porque si no, algo raro pasó con las fuerzas, ¿cierto? En este caso está correcto. Y entonces la solución final es que finalmente nuestro edificio bueno, es más, no, está bien así. 15 por, claro, es más, la proporción del dibujo debería ser algo así. Nuestro CESPAM es más lateral que vertical, ¿no? Ya que es 15 por 9. Entonces, algo así. Ahí están los 3 niveles, ¿cierto? Ahí está. Si es que estamos en elevación, proyectado. Y nuestro muro de la elevación. Entonces uno se divierte dibujando aquí. Ahí está nuestro muro de hormigón. Y tenemos nuestras fuerzas laterales. F1, que es 4, ¿cierto? 83. F2, que es 6,3. Y F3, que es 13. Fíjense en la importancia de F3 respecto a F1 y F2. Entonces imagínense, claro, la deformación sería algo, si lo hacemos proporcional, tercer piso se va a ver muy deformado en relación a los dos anteriores. Lateralmente, ¿cierto? Estamos viendo siempre el efecto lateral. A raíz de el sismo, ¿cierto? Y entonces, así queda el tema de los esfuerzos por nivel sísmico de nuestro consultorio, ¿cierto? Recordar que estos esfuerzos están aplicados en el centro geométrico, que esto va a ser importante en la siguiente clase de analizar la torsión.
¿Se fijan? Pero en este caso, como es simétrica la estructura, los efectos torsionales son despreciables, ¿cierto? Pero como les digo, me estoy anticipando porque eso es parte de la siguiente clase y para la prueba llegamos hasta el cálculo de la fuerza lateral. La prueba no debería ser muy distinta o alejada a lo que hemos visto hoy. Así es que les envío el video y el pizarrón. No sé si hay alguna pregunta. No, profe, no hay. Ok. Entonces lo dejamos hasta acá. Cualquier duda que surja, me pueden enviar un correo. Gracias por atender y nos vemos el próximo martes con la prueba.